Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Antes de entrar en tema voy a hacer un paréntesis. Vamos a borrar la palabra invitación de los avisos, porque ya no es una invitación para los que somos parte de la iglesia. Es un deber de estar en reunión de mujeres, en reunión de jóvenes, en oración, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, los de afuera necesitan invitación. Las visitas necesitan invitación. Pero si usted es de casa, usted no necesita invitación. Es parte del cuerpo. ¿Quién dice amén? ¿Es verdad o no? ¿O estoy diciendo algo fuera de contexto? ¿No es cierto? No vamos a invitar. Es lo que tenemos que hacer como iglesia. Los de afuera, los que no conocemos, los que traemos, son visitas. Si usted es parte de esta iglesia, no necesita invitación. Usted es bienvenido en el nombre del Señor. Amén. Cierre paréntesis. ¿Cómo están? Qué bueno. Todavía me imagino que al ver tantas sillas vacías es porque hay hermanos de vacaciones. ¿Es cierto? Y qué bueno. Otros ya retomaron sus labores. Y hoy por medio de las redes sociales podemos darnos, por las redes sociales y por el mundo digital, podemos darnos cuenta y saber incluso hacia dónde salieron de vacaciones nuestros hermanos. Si llegaron o no llegaron a la ciudad. Cómo llegaron. Podemos darnos cuenta a través de las redes sociales cómo estuvo el clima, cómo está el panorama, dónde lo pasaron. Otros nos tientan con lo que están comiendo. Y no es que nos queramos meter en la vida de las personas, pero a través de las redes sociales podemos tener todo este tipo de información. A través de sus publicaciones queda en evidencia lo mal que lo pasaron algunos. En el mundo digital, o en este mundo digital, los influencers están de moda. Una palabra que no conocía. Influencer. Los influencers promocionan productos, crean una historia cautivadora y ha revolucionado la industria, el comercio, la moda, y ha permeado todas las áreas de nuestra vida. Un influencer es una persona que tiene la capacidad de influir en las decisiones, opiniones o comportamiento de una audiencia, de quienes le siguen. Suelen ser algunos expertos en algunos temas. Otros son más osados y simplemente opinan de algo. Los influencers pueden ser personas comunes y corrientes, pueden ser también famosos, artistas, atletas, estrellas de la cultura pop, expertos en el sector, líderes de opinión, blogueros, creadores de contenido. Un influencer es una persona activa en las redes sociales que por su estilo de vida, valores o creencias, o como su palabra lo dice, influencia directamente en un cierto número de seguidores. No sé, yo no tengo ninguno, pero hay personas que tienen muchos. No sé cómo se miden, pero hay un numerito que sale al lado, ¿no es cierto? Y hablan de una cantidad impresionante de seguidores. Estas figuras públicas expresan opinión acerca de diferentes temas y que se han convertido en embajadores de muchas marcas también para publicitar productos. Marketing. El término influencia se define como el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Lo voy a repetir. El término influencia
se define como el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Esta definición, o basado en esta definición, deducimos que un influencer está ligado a generar confianza, compartir experiencia, opiniones, conocimiento y causar un efecto. ¿Están aquí? ¿Se entiende o no? Ya. Debido al éxito de los influencers, podemos deducir también que el mundo está ávido, deseoso de este tipo de personas en todas las áreas de nuestra vida. Hay muchos que ganan mucho dinero también con esto. Pero en el mundo cristiano no está ajeno a esto. El mundo cristiano no es muy diferente a esto, sin duda, que también hay varios referentes. Influencers que podemos seguir en redes sociales. Pero el más grande y mayor influencer, youtuber, tiktokero de todos los tiempos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto con eso? Lo voy a repetir. El más grande, el mayor influencer, youtuber, el tiktoker de todos los tiempos es nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a transformar el corazón, el pensar y la conducta de sus seguidores. ¿O no? Un influencer. Él vino a transformar el corazón, el pensar, la conducta de sus seguidores. Posteriormente podemos decir que el apóstol Pablo siguió también su legado de influencer en ese tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque él dijo, sé, hermanos, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué está diciendo? Sed imitadores de mí. Vamos a la lectura del día de hoy. Filipenses 3, del 12 al 21. ¿Ya? ¿Lo tenemos? A ver. Filipenses 3, del 12 al 21, para tener el contexto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transforma el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder concentrarnos, a llevar todo pensamiento cautivo en esta mañana a tu palabra, Señor Dios.
Simplemente quiero ser un instrumento en tus manos. Y Señor, y que mis hermanos también puedan tener, Señor, sus oídos espirituales abiertos, Padre, para que les dé la porción que necesita cada uno de ellos. Oramos, Señor, y dejamos todo bajo tu poder y autoridad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anteriormente vimos que el propósito de la salvación, de la redención, es que vivamos consagrados, santificados por Cristo y para Cristo. Esa es la meta del cristiano. La salvación es la bandera de partida que tiene como meta a ver, otra vez. Llevamos como 3 semanas predicando de lo mismo. ¿Cuál es la meta del creyente? Samuel, ven por favor. Ven Samuel, por favor. A ver, aquí arriba, aquí arriba. Todos juntos. La salvación es la bandera de partida del creyente, que tiene como meta ser transformado a la imagen de Cristo. Otra vez, ser semejantes a... Esa es la meta. Eso hemos venido hablando hace 3 o 4 semanas atrás. La carrera hacia donde tenemos que mirar, hacer en la imagen de Cristo. Esto no estaba preparado, hermano, pero lo vi y me llamó mucho la atención. A la imagen de Cristo. Y no solo debemos llevar una polera, sino que estamparlo en nuestro corazón para que reflejemos la imagen de Cristo. Gracias, modelo, muy amable. Un aplauso, Señor, para los hermanos. A su imagen y semejanza. La meta es parecernos a Cristo. Él debe ser nuestro mayor influencer en estos tiempos. Y Él es el mayor influencer a través de los siglos, por los siglos. ¿Por qué? Porque esto da respuesta a las preguntas que, ¿cómo? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué nacimos en esta tierra? Porque un día el Señor por su gracia nos llamó al arrepentimiento y a la fe. ¿Por qué y para qué estamos aquí en esta tierra? Y la palabra del Señor responde, para ser semejantes a Cristo. Para ser semejantes a Cristo. Hermano, terminaron las vacaciones. Para ser semejantes a... Es que si no me siento solo. Cuando no hay la comunicación tiene que haber una pequeña retroalimentación. En relación con esto, veremos 2 características o actitudes correctas que describen lo que realmente es un cristiano maduro. En un esfuerzo por llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Otra vez. Amén. Ser semejantes a Cristo. Y vimos en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces lo primero era la perfección del cristiano. Los creyentes maduros espirituales, todos aquellos que entendemos que el cristianismo no se trata simplemente de la salvación, que entendemos que no basta con solo recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, sino que esa es la bandera de partida para ser transformados a la imagen de Jesucristo, debemos seguir en el camino de la perfección. Entonces debemos seguir corriendo, tenemos que seguir esforzándonos, darlo todo. ¿Para qué? Para que el Señor sea honrado y glorificado en todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Debemos esforzarnos, debemos adiestrarnos para correr esta carrera. Y al decir que sintamos una misma cosa, está hablando de la unidad de pensamiento que debe haber en el cuerpo de Cristo. En la unidad de pensamiento de todos aquellos que hemos sido puestos en esta meta de partida. Hasta aquí vimos
las semanas anteriores. A continuación, el apóstol Pablo dice, hermanos, versículo 17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahí está el sermón el día de hoy. En esto lo vamos a centrar. Entonces, puedo decir que si claramente el apóstol Pablo viviera en el presente, en el día de hoy, sería un influencer. Sería una persona activa en las redes sociales. Y su contenido, me imagino que él lo trataría de poner en el canal de YouTube, Instagram, TikTok y algún otro que no conozco. Y él diría, síganme en todas las plataformas posibles. Al decir, sed imitadores de mí, síganme a mí. Para contextualizar, el apóstol Pablo viene hablando de una meta en común, de la unidad de pensamiento, versículo 16. Dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Mire, mi amado hermano, cuando recién partió la iglesia primitiva, que se narra en Hechos capítulo 2, Lucas dice que la iglesia en su inicio tenía comunión los unos con los otros, que compartían el pan, que estaban unánimes en oración. Repite una y otra vez la unidad, el concepto de unidad. Y con esa actitud es la que Lucas también dice que vamos a alcanzar la meta de ser semejantes a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo a los filipenses y también a nosotros que no solo tenemos que mirar la meta, que no solo debemos seguir el camino correcto para alcanzar la meta, teniendo la actitud correcta para poder anhelar y seguir la perfección, que es lo que vimos anteriormente, sino también el apóstol Pablo nos está llamando, nos está exhortando y dice, ustedes tienen que seguir algunos influencers en este tiempo. Buscar algunos referentes en este tiempo. Yo sé que usted está poniendo signos de interrogación en su mente, pero ya lo voy a aclarar. Centrémonos en el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora, lo primero que vamos a hacer es para no malentender este versículo, vamos a ver lo que no quiere decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está diciendo que tenemos que seguir a hombres. ¿Me escucha? No está diciendo que no tenemos que seguir a hombres, sino que el apóstol Pablo está diciendo que hay ejemplos de personas de carne y hueso como nosotros que son ayuda para motivarnos a seguir a la meta. ¿Se entiende? ¿Quién no entiende? A ver, para una clase particular. ¿Quién no entiende? ¿Entendemos? Es que es importante que entendamos esto para poder seguir avanzando. ¿Todos entendemos, verdad? Lo voy a repetir. El apóstol Pablo no está diciendo que tenemos que seguir a hombres, sino que el apóstol Pablo está diciendo que hay ejemplos de personas de carne y hueso como nosotros que son ayuda para que nos motiven, nos lleven o nos conduzca a la meta de ser semejantes a Cristo. Por eso él dice, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vuelvo atrás. Lo primero que fue el sermón anterior, la perfección del cristiano. Y hoy, como segundo punto,
imitar ejemplos de otros. Que tengamos la actitud, la humildad de imitar el ejemplo de otros cristianos. En este contexto cabe la pregunta: ¿no hubiese sido más humilde que el apóstol Pablo dijera: no me imiten a mí, imiten a Cristo? ¿Se acuerdan de la frase que impactó cuando vino el Papa? No sé si alguien está aquí, cuando vino el Papa y estaba en el Parque O'Higgins y había desorden y él dijo: hay que mirarlo a él, y que fue una frase que ha trascendido en los tiempos. ¿Por qué el apóstol Pablo no dijo lo mismo? Hay que mirarlo a él. ¿Por qué el apóstol Pablo no dijo hay que mirar a Cristo y no a mí? Y aparte de eso agrega: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces lo primero que debemos decir es que en esta exhortación o llamado a que imiten la vida del apóstol Pablo o de otros que así se conducen, no es una actitud arrogante, de soberbia o superioridad, pero sí se coloca al mismo nivel de que a quienes le está escribiendo, al mismo nivel de personas de carne y hueso de esta tierra. Para eso necesitamos recordar que antes no existía el Nuevo Testamento para su uso. Y como no existía el Antiguo Testamento, era vital tener modelos a seguir. Por eso era tan necesario para el apóstol Pablo vivir una vida, una clase de vida que mostrara lo que él era hoy en día. Para él era tan vital, así como el evangelio se predicara de la forma correcta, que la conducta de aquellos que predicaban el evangelio fuera acorde con lo que predicaban. Nuestra situación no es la misma en el presente, puesto que el Antiguo Testamento es la guía básica para nuestra conducta. Necesitamos saber algo y vamos al Nuevo Testamento. Pero el llamado sigue siendo el mismo. Como cristianos debemos ser imagen de lo que creemos. Debemos reflejar lo que creemos. Como cristianos debemos reflejar quiénes somos realmente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros miramos a Jesús y decimos: ¿por qué me piden que yo me asemeje a Jesús si Jesús es Dios hecho hombre? Él es perfecto, Él es santo. ¿Y cómo le piden a personas pecadoras que nosotros nos parezcamos a Él? Entonces nosotros decimos en nuestra participación o en nuestras conclusiones: bueno, pero que Dios es Dios. Yo soy humano. Y parece algo de carácter muy humilde. Él es perfecto, sin duda. Y nosotros no podemos alcanzar ese estándar mientras estemos aquí en esta tierra. Él es Dios. Y si Él es Dios, ¿por qué me piden que yo me asemeje a Él? Entonces el apóstol Pablo responde: pero yo soy un hombre como ustedes. Y yo he luchado. Y mi vida gira en torno a Cristo. Yo quiero parecerme más a Cristo. Entonces mírenme a mí, cómo he sido transformado, cómo he sido direccionado.
Y esto es posible por la gracia de Dios actuando en mi vida. No es una arrogancia de parte del apóstol Pablo, como tampoco es arrogancia cuando escribe a los Corintios: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. De tal manera que el llamado no es a seguir a hombres, sino a mirar ejemplos de hombres referentes que tenemos por delante para seguir avanzando. ¿Me entienden? El apóstol Pablo es una carta abierta. Está en la Escritura que él perseguía a los cristianos, que él mataba a los cristianos, que él respiraba furor con tal de hacer y matar a aquellos que se decían cristianos. Y eso era conocido por todos. Se movía por todo lugar. Pero él dice, eso era antes. Ahora yo digo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Se entiende? En Hebreos 12:1 dice, Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quizás a simple vista este versículo no nos dice mucho, pero como ya sabemos, la palabra por tanto está uniendo lo que dice anteriormente, en este caso en el capítulo 11 de Hebreos. Y en el capítulo 11 de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La palabra testigo se refiere a los difuntos del Antiguo Testamento, que dan testimonio sobre el valor, la bendición de vivir por fe, los cuales nos motivan a correr la carrera que está por delante. Ellos son los que nos deben inspirar a seguir su ejemplo de piedad, a mirarnos a ellos cómo se esforzaron para correr la carrera que tienen por delante. Mire, no lo siga, pero yo le voy a leer aquí. En el capítulo 11 de Hebreos dice, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz un hijo. En el versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. En el 19 dice, para levantar aún de entre los muertos. Por la fe, 12, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido. Versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció. 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, a Barak, de Sansón, Jefe, de David, como de Samuel, de los profetas. Y sigamos. Las mujeres recibieron a sus muertos por la fe. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados,
aserrados. Y podemos seguir. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo también aquí? Lo que está diciendo en estos versículos que nos llama y nos exhorta a aceptar la salvación y sumarnos a esta carrera, a esta gran galería de hombres de la fe. Dice el versículo 12:2, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Esto tiene que ver con el estorbo principal que impide el progreso espiritual del creyente. Despojémonos de todo aquello que nos aparta de la carrera, de la meta que tenemos por delante, ser semejantes a Cristo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La metáfora del atletismo representa la vida llena de esfuerzo, sacrificio, exigencia. Como decía la vez anterior, se preparan años, 4, 5 años, un atleta para correr. ¿Cuántos segundos? Eso requiere disciplina, esfuerzo, negación. En otras palabras o ilustración, los grandes héroes de la fe que se nombra en Hebreo 11, yo me imagino que como está dando la ilustración de que va a correr, estamos corriendo por el carril de la salvación, no por el carril de la perdición, que todos los hombres de la fe son los que repletan el estadio. Y si nosotros pudiéramos levantar la mirada para mirar el testimonio y la vida de cada uno de ellos, dígame que no nos inyectan ánimo para seguir corriendo. Porque si miramos la vida de cada uno de estos hombres, eran hombres de carne y hueso, hombres pecadores como nosotros, que aún se nombran sus pecados en la Biblia, pero aún así permanecieron dispuestos a seguir adelante y hoy están en la galería animando a la iglesia, animando a los cristianos a que sigamos corriendo a ser semejantes a Cristo. ¿Se entiende? Ellos son nuestra motivación, es decir, miremos a otros, imitemos a otros, quienes acabaron la carrera cristiana, quienes permanecieron aferrados a la fe en nuestro Señor Jesucristo, independiente de las circunstancias. Usted lea el Hebreo 12 y la historia de cada uno de esos hombres. Y créame que nos vamos, a través del Espíritu Santo, vamos a ser motivados a permanecer en Cristo independiente de las circunstancias. Y tal vez podamos decir, a mí no me ha pasado absolutamente nada de lo que le pasó a estos hombres. Sin embargo, yo a veces quiero renunciar. ¿Se entiende? Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. No es arrogancia, sino por el contrario, el apóstol Pablo sabe que él es un seguidor de Cristo. Y cuando estudiamos las Escrituras, mis amados hermanos, y sobre todo la vida del apóstol Pablo, podemos decir que era quizás el que más se parecía al apóstol Pablo en carácter después que fue transformado por el Señor. ¿Quién era el apóstol Pablo? No era Dios hecho hombre. Era un hombre como nosotros, de carne y hueso. Era un hombre que tenía y luchaba con el pecado. Eso lo vemos en Romanos 7. Era un hombre que decía, Señor, líbrame de este cuerpo de muerte. Era un hombre que tenía serias luchas con el pecado que lo asediaba. Sin embargo, se parecía mucho a Cristo. ¿Qué podía decir y pararse ante cualquiera y decir, sed imitadores de mí, porque yo imito a Cristo? La palabra griega imitar es el sustantivo mimos. Significa imitador, es alguien que duplica la forma y las acciones de lo original.
Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que representar el carácter de Cristo si somos cristianos. Si somos cristianos, tenemos que representar el carácter de Cristo en nuestra vida. Mirar a Dios y lograr semejantes a Él. Pero también podemos seguir el ejemplo de otros, hombres de carne y hueso, y no verlo como algo imposible. Porque el mismo espíritu que mora en ellos mora en nosotros. No es un imposible, es posible. ¿Y cómo sabemos que es posible? Mirando, siguiendo a otros que son conducidos por Cristo, los cuales son personas de carne y hueso como nosotros. Debo aclarar también, pero no como sustituyendo a Dios, no como que fueran personas perfectas y sin pecado, sino como un escalón, un peldaño, una motivación para llegar a ser semejantes a Cristo. ¿Me entienden? Porque más de alguno está recordando el pasaje, maldito el hombre que confía en. Nuestra confianza no está en el hombre, sino que miramos a hombres de carne y hueso que nos motivan a perseverar en la fe. El apóstol Pablo no solo quería que los creyentes lo escucharan, sino mucho más que lo imitaran, porque no solo enseñaba con sus palabras, sino que también con su conducta, con su ejemplo. Por eso él dice, sed imitadores. Mire, recordemos dónde estaba el apóstol Pablo escribiendo esta carta. Recordemos lo que hemos venido hablando semanas anteriores, cuando recién partimos el estudio de la carta a los filipenses. Él estaba prisionero. Le cambiaban los guardias cada, ¿cuántas horas? 6 horas, dicen. Otros dicen 4. Se los cambiaban. ¿Y por qué se los cambiaba? Porque los convertía. ¿Y por qué los convertía? Predicaba el evangelio, pero no solo de palabra, sino que con su conducta, con su forma. Él impactaba la vida de aquellas personas, porque ellos veían que había consecuencia en lo que decía y hacía, y cómo él soportaba su estado en la cárcel en plena confianza en Cristo Jesús. Eso era lo que impactaba la vida de los guardias. Yo me imagino a los guardias diciendo, a mí este no me va, no, este a mí no me va a convertir. ¿Se acuerda cuando uno dice, no, que... Y llegaban ahí y lo veían y yo me imagino que los preparaban para que no escucharan lo que el apóstol Pablo iba a decir. Y le decían a ustedes, mira, ya hemos tenido tantos fracasos aquí, pero mira, a ti te elegimos porque tú sí que no vayas a escuchar y yo creo que... Pero eran unos rotundos fracasos. Algunos historiadores dicen que Pablo formó una iglesia en Roma, en la cárcel. El apóstol Pablo no solo estaba hablándole de Cristo, sino que ellos estaban viendo a Cristo a través de lo que él hacía, cómo vivía. Es decir, estos hombres sabían que el apóstol Pablo no hablaba de alguien desconocido, sino de alguien al cual tenía una relación con él. Y él imitaba a Cristo. De tal forma que su conducta era consciente de lo que decía. ¿Y cuál era el resultado? Otra vez, se convertían a Cristo. ¿Qué es lo que es en este tiempo? Una influencia. Cambia el pensamiento, las directrices, las conductas de las personas.
Los influencers de este siglo solo quieren cambiar apariencias. Quieren cambiar conductas terrenales, pero el influencer es de Jesucristo, Pablo y el Espíritu Santo el que quiere transformar nuestro interior para que sea proyectado por nuestro exterior. ¿Me entiendes? Hermanos, un creyente maduro es aquel que tiene una actitud y disposición de imitar, de seguir a otros referentes que imitan a Cristo. Pero también sabe que hay otros que lo están mirando y que están imitando su conducta. No solo hablan de Cristo, sino también viven a Cristo en sus vidas diarias. Esta es la clave. Tal como aquellos hombres de Hebreos 12 que debían mirar y estudiar e imitar a los creyentes del Antiguo Testamento, que habían dado su vida por fe como ejemplo digno a seguir, dice el apóstol Pablo. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sin duda que a través de la Escritura podemos deducir que imitar o tener referentes a imitar es una buena práctica para nosotros los cristianos. Pero ojo, cuando el cristiano imita a Cristo. ¿Se entiende esa parte? De allí que es nuestra responsabilidad mirar. No dice sujétete a cualquiera. No dice, no, al primero que le diga, usted siga. No dice, mirad, observemos, busquemos referentes a quien imitar. Es nuestra responsabilidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mírenlo, observen a aquellos que realmente se parecen a Cristo, viven por Cristo y para Cristo. Pero cuidado con pensar que estamos siguiendo a hombres perfectos. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos que desertan de la fe. Porque en vez de poner la confianza en Cristo, muchas veces ponen la confianza en el hombre. Y como el hombre lo equivocamos constantemente, como los hombres caemos constantemente, como los hombres defraudamos constantemente, estas personas al verse defraudados por el hombre, por quien pusieron la confianza, ellos se apartan de Cristo. No, si voy a ser cristiano como este, mejor no. Empezamos a enjuiciar la vida cristiana de otros. Es que mira el cristianito, mira cómo se comporta. El apóstol Pablo está diciendo que debemos mirar, buscar y seguir el ejemplo, pero que debemos entender que son personas imperfectas. Somos imperfectos, pero imitemos su conducta de fe. ¿Me entiende? Su conducta de fe. Personas que nos ayuden aún en medio de esta imperfección que pueda tener, que nos impulsen, que nos ayuden a mirar la meta en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay otros que hacen todo lo contrario, que es lo que vamos a ver en el sermón anterior. Hombres que nos ayuden a llegar a la meta, a ser semejantes a Cristo. Hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres que buscan la perfección en Cristo, que nos ayudan mucho en esta carrera. Hombres y mujeres que están corrigiéndose constantemente en su carácter, con corazones enseñables. Para mí es un buen ejercicio el poder imitar la fidelidad de algunos hermanos. No los voy a nombrar, pero cuando miro sus vidas, me animan a seguir adelante. Aprendo de su fidelidad. Porque ¿quién de nosotros no ha querido tirar la toalla en la carrera?
Yo debo tener una rumba de toallas. Pero al mirar a sus hermanos, su fidelidad, su generosidad, al mirar cómo ellos animan, cómo ellos quieren seguir adelante en medio de las dificultades, que independiente de lo que suceda, están aquí los domingos y siempre están buscando y quieren. Y a muchos yo les conozco sus luchas, les conozco incluso a veces sus pecados. Pero aún mirando el esfuerzo que ellos hacen, me anima a seguir adelante en esta carrera. Por eso que el apóstol Pablo nos llama a poder imitar la conducta de otros. Y que debemos entender que son personas imperfectas como nosotros. ¿Quién de nosotros puede decir que es perfecto? Ninguno. Pero podemos aprender a tomar lo bueno y desechar lo malo. Se caen o nos caemos muchas veces, pero queremos seguir avanzando al mirarlos a ellos. Personas de carne y hueso que son un incentivo para seguir esforzándonos, para seguir la carrera. En los ministerios, hermanos, en los ministerios de hombres, mujeres, niños, cualquiera que podamos nombrar. Sobre todo los líderes se sienten muchas veces llamados a dejar eso, porque no vemos la respuesta que queremos o que la gente no responde de acuerdo a las expectativas que debemos tener. Pero muchas veces, por el hermano fiel, seguimos adelante. Dígame, ¿acaso eso no nos motiva? No nos motiva. Entonces, cada uno de nosotros puede tener referentes. Podemos mirar al rey David, aunque era un hombre pecador, en la Biblia decía que era conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo? Un hombre que cae en pecado, pero sigue siendo conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? Vamos al Salmo 51. Todos conocemos el pecado de David. Adulterio, mató. Sin embargo, en el Salmo 51 lo vemos completamente humillado, reconociendo que el pecado que había cometido era contra Dios. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Sin embargo, al mismo tiempo lo vemos de rodillas, humillado, llorando, tal vez amargamente. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, está diciendo. Reconociendo que él se equivocó. En el 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Podemos ver al rey David quebrantado, entendiéndose que su corazón está contaminado de pecado y pide un corazón limpio y no hace responsable a Dios de su pecado. No se excusa, no se justifica, no le echa la culpa al otro. Oh, Dios, ¿por qué hiciste tan bonita? Se me fue el nombre. A Betsabé. Señor, ¿por qué pusiste esta ventana aquí? Porque siempre nos excusamos con nuestro pecado y nos justificamos. Pero el rey David está diciendo que su corazón, aquí cabe la pregunta, ¿hasta dónde hemos sido quebrantados nosotros por nuestro pecado? Podemos reconocer que en nuestro pecado, como el de David, y quebrantarnos como David, y pedir ayuda a Dios. Así como aprendemos de David, podemos aprender de la paciencia de Moisés.
como hombre manso, pero ¿cómo que era manso si golpeó la roca? Podemos aprender de muchos hombres de la Biblia. Hombres de carne y hueso que cayeron, pero están ahí, porque se levantaron y perseveraron en la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Se da cuenta cómo aquí nos lleva la palabra a mirar por sobre los errores del hermano, de los líderes o como usted le quiera llamar, sino que a poner la confianza en Dios y imitar lo bueno? Mire, imite lo bueno y deseche lo malo. A imitar cómo estos, aún siendo pecadores, aún cuando se caen, aún cuando no cumplen nuestras expectativas, seguimos perseverando en la fe. Siguen perseverando en la iglesia. En ningún caso le dice, pero fíjese cómo el hermano o la hermana va todos los domingos a la iglesia y no crece nada. No, nos está llamando a poner la confianza en la obra de Dios, pero también imitar su conducta, imitar el anhelo de su corazón. Sin duda que en la actualidad podemos mirar y seguir a personas que siguen diligentemente a Cristo en su fe, conducta, buscar imitar su ejemplo. Hoy hay referentes que podemos imitar sin perder de vista que no son perfectos y aún así aprender de su vida y sobre todo de su fe. El apóstol Pablo termina el versículo diciendo, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Con la frase mirad a los que así se conducen, los filipenses debían enfocarse en otros ejemplos en su iglesia. Y algunos comentaristas dicen que le estaba diciendo, miren a Timoteo y Epafrodito, vean cómo ellos se comportan, vean cómo es su servicio, vean cómo se sacrifican, vean cómo buscan a Dios constantemente, vean cómo se esfuerzan por parecerse a Cristo, sigan ese ejemplo. En otras palabras, miren también modelos que tienen entre ustedes, personas que han dejado una marca o huella en sus vidas y sigan adelante. Sigan esforzándose, sigan corriendo. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Estudiando me imaginaba, sí se puede. Se puede, hermano. Sí se puede. No serán miles, no serán millones, pero sí se puede. Observemos lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:5. Mire, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Es decir, esta iglesia dejó una huella. Los hermanos que estaban ahí dejaron una huella de fe. Su fe era tan genuina que todos la podían admirar y la podían imitar. Todos podían mirarse en ellos, está diciendo el apóstol Pablo. Muchos se miran en ustedes. Ojalá las iglesias miraran a ustedes para que imiten su conducta. Entonces, hermanos, debemos preguntarnos, ¿qué huella estamos dejando nosotros como cristianos aquí en esta tierra?
¿Mi carácter cristiano puede ser imitado? ¿Qué tipo de influencer estoy siendo en este tiempo? ¿Cómo me identifican mis seguidores? ¿Qué proyecto a través de mis redes sociales? A través de mi conducta. Es sorprendente que muchos cristianos evangélicos están más preocupados que imiten sus denominaciones. Están más preocupados que imiten sus rituales que su carácter transformado por Cristo. Muchos cristianos evangélicos y otros están más preocupados que imiten sus ritos. En vez de que imiten sus vidas transformadas a la imagen de Cristo. Porque eso es lo que realmente importa. Lo otro va a quedar aquí en esta tierra. Como ya hemos venido diciendo, el apóstol Pablo consideraba toda su vida, todos sus ritos, la ley como basura con tal de seguir a Cristo. De ser transformado a la imagen de Cristo. Lo que realmente importa es si estamos dejando la huella de cristiano, marcando la vida de otros con nuestra forma de ver las cosas, con la forma de vivir. ¿Qué huella estamos dejando como iglesia? Es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Qué proyectamos como iglesia? ¿Cuál es mi intención al congregarme? Son preguntas que debemos hacernos, hermanos, si queremos seguir avanzando. Si somos cristianos, debemos tener cosas claras. Si somos cristianos espirituales, debemos anhelar, escudriñar la palabra de Dios. Si somos cristianos, realmente debería haber un anhelo en nosotros como iglesia en orar, hermanos. Como decía el hermano, ¿hasta cuándo vamos a contener la respiración? Si queremos ser transformados a la imagen de Cristo, debemos preocuparnos y pensar que hay otros que nos están mirando, que somos ejemplos para otros, en cómo resolvemos los problemas, en cómo enfrentamos las situaciones diarias, en dónde están puestos nuestros mayores intereses. Todos de alguna manera somos influencers. Tenemos quienes nos siguen e imitan. Por ejemplo, nuestros hijos, nuestra familia, amigos, compañeros de labores. La pregunta es, ¿qué clase de influencers son? ¿Puedo decir, como dice el apóstol Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo? Usted puede decir que es una palabra muy grande, pero aquí estamos dejando en claro que estamos comparando a personas de carne y hueso como nosotros, pero que con la ayuda del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo obrando en nosotros, es posible. Es posible. Que salga de nuestro vocabulario, pero que yo no puedo porque Cristo es Dios y Dios es Cristo. No, mi amado hermano. No. Debemos de dejar de excusarnos. A los que me están imitando, ¿hacia dónde los quiero conducir? ¿Hacia dónde quiero llevarlos con mi publicación diaria? Con mi mensaje diario, ¿hacia dónde los estoy empujando? Hermano, nosotros con nuestras palabras muchas veces empujamos a otros a que hagan lo que nosotros queremos que hagan. La pregunta es, ¿hacia dónde lo estamos llevando? Con mi palabra, con nuestro carácter, estamos reflejando el carácter de Cristo. Estamos diciendo con nuestra conducta que Cristo es mi prioridad. Estamos diciendo que nosotros queremos parecernos a Cristo, queremos imitar a Cristo. Con nuestra conducta podemos decir que somos imperfectos, que nos equivocamos, pero que aún así queremos seguir, que nos apasionamos por Cristo.
que nos apasionamos porque Él transforme nuestro carácter. Nuestros compañeros pueden ver que más allá de simplemente llamarme cristiano, soy coherente con lo que digo profesar. Por otra parte, la exhortación, el llamado es a imitar, a seguir a otros en la fe. Sin embargo, hermanos, estos referentes no tienen que buscarse por amistad o porque me caen bien. Estos referentes no deben buscarse porque son suaves al hablar. Estos referentes no deben buscarse porque, este sí me entiende. No, porque no es tan duro. No, porque este empatiza conmigo. No, los referentes a seguir y que el apóstol nos llame es a personas que se parecen a Cristo. Personas que nos orienten de acuerdo a la palabra de Dios. Personas que tengan la valentía de decirme que es pecado y que no es pecado. Personas que puedan decirme con claridad, con amor también, estás equivocado. Esos son los referentes que necesitamos. No aquellos que nos dicen, no, pero si todo el mundo peca. No vaya a ser el primero ni el último. No, mi hermano. Necesitamos personas a nuestro lado que nos levanten en el nombre de Jesús. Personas que nos digan que estamos errados. Personas que nos animen también cuando estamos haciendo las cosas bien. Esa es la función del cuerpo de Cristo. Acuérdese que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia. A personas de carne y hueso. Nuestro interés en buscar a quién seguir debe ser espiritual. Que aquellas personas que me hagan crecer espiritualmente, que me ayuden a estar en la palabra, que me insten a estar orando, que me corrijan para seguir creciendo en mi carácter espiritual. Eso es lo que hace un cristiano maduro. Un cristiano maduro nunca piensa que ya lo sabe todo, que no necesita congregarse, que no necesita estar en reunión de varones, de jóvenes, porque siempre habla lo mismo. ¿Sabe cuáles son las mayores excusas por qué la gente no participa en estos grupos? Aparte del tiempo, porque ya es como cliché. Yo no tengo tiempo. Pero todos tenemos las mismas 24 horas. ¿Ya? Pero vamos a orar. ¿Sabe? No, es que siempre hablan lo mismo. Mire, y el apóstol Pablo dice, no me voy a cansar de repetirle siempre las mismas cosas. ¿Se acuerda o no? Y eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia. Constantemente. El maduro cristiano piensa que él, como estamos viendo aquí, motiva a otros con su fidelidad. ¿Saben? Voy a ir porque yo puedo motivar a otros que vayan. Pero aparte de eso, piensa que puede aprender de otros. Hoy día voy a aprender algo. Voy a refrescarme de algo. Voy a recordar de algo. Pero también piensa que con su conducta, si no voy, hay otros que me están mirando. ¿Se dan cuenta que la responsabilidad que podemos tener? Y cuando somos maduros espiritualmente, pensamos en todos esos defectos. Voy a orar. ¿Por qué? Porque es necesario que oren. Para mi vida, sí, pero también porque hay otros que lo necesitan, que yo esté orando por ellos. Pero también yo necesito de ellos que oren por mí. ¿Se da cuenta que es recíproco? Así piensan los espirituales, así piensan los maduros. Por el contrario, saben que su mejor lugar es seguir creciendo a la imagen de Cristo. Saben que es ahí donde está la carrera, es ahí donde queremos ser sacados constantemente. Y ahí es donde tenemos que mantenernos.
Mire, hermano, haga un ejercicio. Nosotros como iglesia, y con esto no me quiero excusar, nosotros echamos de menos a las personas que no vienen. Si una persona es fiel constantemente, falla un domingo, le echamos de menos. Falla un segundo domingo, le echamos de menos. La llamamos. A veces. O no, Sebastián, pues yo no llamo. Sebastián es el encargado de la llama. La llamamos una cuarta vez y no hay respuesta. ¿Usted cree que la quinta vez nos acordamos de esa persona? Poco, pues mi amado hermano, lo amo mucho. Lo amo. Pero en nuestra carne ya nos olvidamos. Pero si estamos constantemente en el cuerpo de Cristo, lo extrañamos. Mire, y no estamos hablando de su nivel espiritual, no estamos hablando de su aporte, estamos hablando de la necesidad que tenemos de congregarnos, de estimularnos, de vernos, de comunicarnos, de tener un mismo sentir, de tener un mismo pensar. ¿Me entienden? Imitar la conducta de otro. Pero también me están imitando a mí. Esto nos ayuda a seguir aprendiendo. Necesitamos seguir esforzándonos para alcanzar la meta. Necesitamos de otros para seguir el camino de la perfección, para cumplir con la razón por el cual también fuimos asidos por Cristo. Hermanos, estamos en una carrera. No nos cansemos, estamos en una lucha. Sigamos luchando. ¿Hasta cuándo? Hasta que sin darnos cuenta, en forma individual y como iglesia, puedan decir que los hombres y mujeres que aquí asisten imitan a Cristo. Imitamos a Cristo. Que los demás puedan decir, esa iglesia se parece a Cristo. Pero si no oramos, déjeme decirle, hermano, que todavía no partimos corriendo. Pensaba, alguien me decía hace un tiempo atrás, ¿por qué nos ha pasado tantas cosas este año como iglesia? Me costó encontrar la respuesta. ¿Y sabe cuál es? La descubrí esta semana. Porque no oramos. Y Dios quiere que oremos. Porque no oramos. Porque todavía la oración está siendo una obligación y no una necesidad. Porque estamos cómodos. Porque no entendemos en qué consiste el cristianismo. Y eso produce dolor más que gozo. Pero seguimos. Pero seguimos. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir esforzándonos por llegar a la meta. Hasta que sin darnos cuenta, en forma individual o como iglesia, puedan decir que aquí hay hombres y mujeres que se parecen a Cristo, que quieren imitar a Cristo, que son pecadores, pero que se esfuerzan por seguir adelante. Una iglesia que tal como dice la palabra, que es columna y baluarte de la verdad. Esto no se nota en lo que solamente en lo que dicen sus miembros, sino en la conducta de sus miembros. ¿Me entiende? La conducta de sus miembros. ¿Usted cree que esta iglesia es espiritual? Hay dudas. Hasta que toda la iglesia ore, no vamos a ser plenamente espirituales. Hasta que toda la iglesia no se apasione por Cristo, no vamos a ser plenamente espirituales. Hasta que toda la iglesia no anhele estar en la palabra de Dios, no vamos a ser espirituales. Hermanos, necesitamos volvernos a Cristo. Necesitamos entender que debemos ser transformados a la imagen de Cristo. Necesitamos entender que no debemos ser religiosos.
Necesitamos entender que necesitamos vidas transformadas para la gloria de Dios. En la mañana veíamos el poder de la oración, en qué consiste la oración y cómo la iglesia debe orar. Por eso les invito, hermano, a luchar en esta carrera, a esforzarnos en esta carrera. Usted es tan responsable como yo. A mí me van a pedir cuentas por ser el pastor de la iglesia, pero a usted, si no es pastor, por ser miembro de la iglesia. ¿Me entiende? Pero la iglesia la formamos todos. La iglesia la forman el que hacen aseo la semana, los que cantamos, los que predicamos, los que no hacen nada, pero son parte de la iglesia. Por eso partí diciendo en la mañana, no hay más invitación. Porque si usted es parte de la iglesia, es parte de nuestra obligación. ¿Me entiende? Hermanos, necesitamos crecer como iglesia. Necesitamos seguir avanzando como iglesia. Necesitamos seguir luchando. Necesitamos parecernos a Cristo. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Necesitamos tomar la cruz cada día, cada mañana. Necesitamos sujetar nuestras pasiones. Necesitamos sujetar nuestros sentimientos a la palabra de Dios. Necesitamos sujetar nuestra vida a cómo el mundo dice que es. ¿Para qué? Para hacer la imagen de Cristo. Hermano, más que dejarlos derrotados, es animarnos a que podamos seguir. Y si Dios nos tiene aquí, y esta iglesia no se ha caído, por la gracia de Dios, usted sabe a qué me refiero. Y no nos han echado de aquí, por la gracia de Dios. Es que Dios quiere que sigamos corriendo, que sigamos esforzándonos, que sigamos en esta lucha diaria. No es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero sigamos avanzando. Invito a los hermanos que repartan los símbolos. La invitación es a gozarnos en el Señor. Es a orar incluso antes de llegar a este lugar. Para que cuando llegue a este lugar podamos ser de bendición. Eso decía alguien en la mañana, Sebastián. En la mañana decían que no tiene que llegar a la iglesia para orar. ¿Ah? Esa era la palabra. Tiene que venir orado de la casa. Gracias, mi hermano. Tiene que venir orado de la casa. Para que la oración de la casa sea manifiesta en el medio del cuerpo de Cristo. Hermanos, como cristianos cada uno de nosotros somos llamados, exhortados a ser influencers en el presente. No importa cuántos seguidores tenga. Pero lo están siguiendo y lo quieren imitar. La pregunta es, ¿qué están imitando de mí? ¿Puedo decir que imitan mi fe como cristiano? ¿Mi conducta como cristiano? ¿Mi carácter como cristiano? Por otra parte, ¿a quién estoy siguiendo en su fe? ¿El referente que tengo imita a Cristo aún en sus imperfecciones? ¿Cuál es el referente que tengo, el cual me impulsa a seguir en la carrera que tengo por delante? Son buenas. Creo yo que son buenas preguntas que debemos hacer. Así como el apóstol Pablo imitó a Cristo, nosotros por medio del Espíritu Santo obrando nosotros podemos hacer lo mismo. Así como el apóstol Pablo lo tenía todo por basura, con tal de crecer en amor y conocimiento de Cristo, cada uno de nosotros somos llamados a hacer lo mismo.
Juan 14, 16 dice, y yo rogué al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, como dice el apóstol Pablo, otra vez, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Te invito a ponerte en pie, mi amado.